Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a contar qué fue la Revolución de Mayo. La idea de este canal es no solamente enseñarte español, sino también un poco de la historia argentina. Y qué mejor manera de empezar que con el feriado de una de las fechas más importantes en nuestro calendario, el 25 de mayo. A principios del siglo XIX, Argentina no existía como país. Junto a los países actuales de Bolivia, Uruguay y Paraguay, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Un virreinato era un territorio colonial administrado por un representante del rey, el virrey. O sea, era una colonia de España. El rey era la máxima autoridad y nombraba virreyes que gobernaban en su nombre. Pero en 1808, en el marco de la expansión de Napoleón Bonaparte por Europa, el ejército francés invadió España. Napoleón obligó a renunciar al rey y puso en su lugar a su hermano, José Bonaparte. Esto puso en crisis a la monarquía española y generó un enorme vacío de poder. Los españoles no aceptaban a este rey intruso. Entonces, en diferentes ciudades de España se empezaron a formar juntas que decían gobernar en nombre del verdadero rey, Fernando VII. Mientras tanto, las noticias de lo que ocurría en España llegaron al Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato ya contaba con una élite intelectual influenciada por las ideas de la libertad e igualdad de la Revolución Francesa, un sector comerciante que no podía comerciar libremente con Inglaterra, y un grupo de criollos, o sea, españoles nacidos en América, que estaban armados y fortalecían cada vez más su poder militar. España estaba debilitada política y económicamente, y las colonias en el continente americano estaban desatendidas y desabastecidas. El descontento entre los criollos crecía a la par de las pretensiones de organizar un gobierno autónomo y practicar el libre comercio. Los criollos estaban descontentos también porque la corona española prefería a los españoles de allá para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial. Así, empezó a desarrollarse un proceso intelectual, comercial y militar con ideas independentistas en el Virreinato del Río de la Plata. Algunos opinaban que debía seguir gobernando el virrey, pero otros consideraban que, al no haber rey, los virreyes no tenían autoridad y el pueblo debía ejercer el gobierno. El 13 de mayo de 1810 llegó la noticia de que la Junta de Sevilla, el último bastión del poder español contra Francia, había caído en manos de las tropas de Napoleón. El 22 de mayo, un grupo de vecinos criollos convocó a un cabildo abierto para discutir la continuidad o no del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Después de los debates del cabildo abierto, el 24 de mayo de 1810, 476 vecinos firmaron una solicitud de creación de una junta provisoria gubernativa. Finalmente, en la mañana del 25 de mayo de 1810, se formó la primera junta, como se la conoció popularmente, que destituyó, o sea, expulsó de su cargo al virrey Cisneros. Los miembros fueron Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, y Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Domingo Mateu, Juan Larrea y Manuel Alberti como vocales. Así quedaron representados militares, comerciantes, abogados y también el clero, o sea, los miembros de la Iglesia. La primera junta consiguió la autonomía, un gobierno propio, pero declaró que gobernaba en nombre del rey Fernando VII. Para algunos, esto era solamente una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando. Decían que gobernaban en su nombre, pero en realidad lo que querían era declarar la independencia.
solo que pensaban que no era el momento y no se sentían con fuerza suficiente para dar este paso tan importante. Los españoles no se creyeron mucho esta estrategia y se resistieron a aceptar la nueva situación. Y tenían razón. La independencia se declaró formalmente 6 años después, en 1816, no sin una guerra de por medio antes, por supuesto. Pero eso va a ser historia para otro capítulo. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si sabían algo de la Revolución de Mayo, si por casualidad conocen algún miembro de la primera junta, o qué piensan de la máscara de Fernando. ¿Por qué no? Lo que quieran compartir. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima. Chao.